acerca de la autoridad bíblica y específicamente, hermanos, ah, acerca de las reglas de interpretación. Las reglas de interpretación. Ah, nosotros, hermanos, necesitamos entender, entender cómo Dios se ha comunicado con nosotros, cómo Dios quiere que nosotros, hermanos, sepamos de su voluntad, sepamos acerca de su voluntad en esta vida y, por supuesto, de esa manera, hermanos, nosotros usar bien la palabra del Señor y no abrirle las puertas a la falsa doctrina. Este tema no es tan popular entre los hermanos. A veces los hermanos no, no están interesados mucho en escuchar este tipo de temas. Pero, hermanos, es importante para nuestro aprendizaje de cómo usar la Biblia. Y sobre todo, amados hermanos, si nosotros somos los que predicamos el Evangelio en una iglesia local. Si somos los que predicamos el Evangelio, necesitamos nosotros saber las reglas de interpretación y de esa manera usar bien la palabra de Dios como Él nos ordena. ¿Sí? En esta noche, hablando de la continuación, hermanos, del tema y haciendo un resumen breve acerca de lo que estamos mirando, estamos diciendo que eh, estamos hablando acerca de las reglas de la interpretación de la autoridad bíblica, o sea, es decir, cómo Dios ha revelado su voluntad y las reglas básicas. Hay mucho que hablar acerca de reglas de interpretación realmente, pero estamos viendo las reglas básicas para aplicar la autoridad de Dios en este caso, que viene a ser la palabra de Dios. Recordemos, por favor, hermanos, que Dios nos ha revelado su voluntad de las siguientes maneras, por los mandamientos directos que ya habíamos visto, por los ejemplos apostólicos aprobados que estamos mirando, y yo creo que en esta noche terminaríamos, y también acerca de las inferencias o conclusiones necesarias. Como decía, estas son reglas de comunicación que continuamente como individuos lo aplicamos en nuestra vida diaria, es decir, uh, no es algo misterioso, no es algo místico que es sacado de una interpretación arbitraria o cosas así. No, la usamos en la vida diaria y que nos sirven para determinar lo que está autorizado, ¿no? Recordemos que la Biblia fue escrita en lenguaje humano. Entonces, como es lenguaje humano, hermanos, estas reglas las usamos de manera natural de nuestro diario vivir. Los ejemplos apostólicos aprobados, habíamos dicho, hermanos, que se denominan así porque se encuentran con la aprobación de Dios, haciendo una resumen breve. Las preguntas que nosotros hicimos, todos los ejemplos son obligatorios. Ninguno es un ejemplo obligatorio. Algunos son obligatorios y otros no lo son. Cuando pensamos, hermanos, en los ejemplos, es decir, lo que vemos en la Biblia, nos hacemos este tipo de preguntas. Bueno, habíamos hablado de qué era un ejemplo, básicamente, y habíamos dicho que viene del griego tupos, ¿no? Que significa ejemplo o modelo o patrón, ¿no? Ahí vemos algunos textos que nos muestran la palabra de Dios, que ya lo habíamos visto anteriormente.
Estamos hablando, hermanos, de algunos principios para aplicar correctamente los ejemplos aprobados. Habíamos dicho que es importantísimo leer el contexto. No importa, hermanos, qué regla de interpretación usemos. Siempre debemos leer el contexto. La importancia de leer el contexto es para obtener la mayor información acerca del texto que leemos. Se clasifica en inmediato y remoto, ¿no? Ya habíamos dicho qué significa inmediato y remoto. También vemos otro principio, distinguir entre lo esencial y lo incidental o complementario, ¿no? Lo que es complementario para lo que nos está llevando al mandamiento en sí. Es decir, de los detalles mencionados de un texto o textos debemos identificar cuáles son los ejemplos a practicar y cuáles son solamente circunstancias que fueron una ayuda para enseñar la práctica en forma de ejemplo. Habíamos hablado también que necesitamos en este punto, cuando hablamos de ejemplos aprobados, necesitamos ver los ejemplos esenciales, o sea, los ejemplos, hermanos, que llegan a ser aprobados, que llegan a ser mandatorios. Son acciones registradas en el Nuevo Testamento que son obligatorias y por ende autorizan una práctica. Eso lo llamamos ejemplos esenciales, ¿no? Habíamos dicho, hermanos, acerca de la cena del Señor, ah, acerca de los ejemplos esenciales, ¿no? Cuando dice tomad, comed, bebed de ella todos, es un ejemplo esencial. Y también cuando dice que beberé nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. También habíamos hablado, hermanos, continuando con la cena del Señor, habíamos hablado que la iglesia local participaba de la cena del Señor, ¿no? Recordemos, esto lo aprendemos, hermanos, en base a un mandamiento directo y también un ejemplo aprobado, ¿no? Aquí dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es un mandamiento. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y ahí empieza a darnos el ejemplo, ¿no? A darnos el ejemplo. En este caso, primariamente, nosotros vemos al apóstol Pablo enseñando a la iglesia en Corinto de cómo debe participar. Ahora, ¿cómo les enseñaba? A través del ejemplo. Y eso nos enseña a nosotros a través del ejemplo. Es decir, nosotros necesitamos participar de la cena del Señor en la iglesia local, ¿no? Es decir, una práctica enseñada por un ejemplo. Es una práctica aprobada. Habíamos dicho, hablamos de la cena del Señor, habíamos dicho de la cena del día de participación. Recordemos, por favor, que el único texto donde nosotros podemos ver en cuanto al tiempo de cuándo debemos participar es Hechos 27. Y lo aprendemos, hermanos, por medio de un ejemplo, no por medio de un mandamiento directo, ¿sí? Sino por medio de un ejemplo que se convierte en mandamiento, por supuesto. Aquí dice el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Es decir, ellos se reunían para cumplir el mandamiento de participar la cena del Señor. La pregunta obvia es cuándo lo hacían. Y aquí nos da la respuesta, el primer día de la semana, ¿no? Entonces, no nos dice en tantas y cuantas palabras, de manera directa, de un mandamiento directo, diciéndonos, tienen que participar el primer día de la semana. No, no lo dice así. Simplemente nosotros vemos, hermanos, el ejemplo de cuando lo hicieron y por tanto es un mandamiento aprobado para nosotros como cristianos. ¿Ok? Ejemplo aprobado. Ahora habíamos dicho, hermanos, también acerca del gobierno de la iglesia, ancianos sobre la iglesia. ¿Cómo aprendemos que debe existir ancianos sobre la iglesia? ¿No? Por medio de un ejemplo. Dice, y constituyeron ancianos en cada
iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos enseña? La manera en la cual sabemos que la iglesia local necesita tener ancianos y su número es a través del ejemplo de la iglesia en el primer siglo. Así lo sabemos. De otra forma, no lo sabríamos, ¿no? Si somos iglesia, la pregunta obvia es, ¿de qué manera nos vamos a gobernar? ¿Bajo nuestros principios, es decir, la opinión humana, o bajo los principios que vemos en la Biblia? Y cuando nosotros vemos en la Biblia los principios, vemos el mandamiento en forma de un ejemplo aprobado, ¿no? Y eso nos enseña lógicamente que sobre una congregación hubo varios ancianos, pastores u obispos que llegan a ser sinónimos, ¿ok? Varios sobre una congregación, no uno solo sobre un rebaño, ¿ok? Habíamos visto también en Hechos 20:17, cuando Pablo había llamado a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? Este ejemplo es aprobado porque nos enseña que un grupo de ancianos solamente están para supervisar la iglesia local donde son miembros y no sobre otras congregaciones. Es decir, amados hermanos, no nos dice por mandamiento directo, no lo aprendemos por mandamiento directo. Es decir, la Biblia, el apóstol Pablo o Jesús o alguien no nos dice, tiene que haber varios ancianos en una iglesia. No nos dice así directamente, ¿no? Tampoco nos dice que solamente deben estar al cuidado de la iglesia local. No nos dice así. Si no lo vemos a través de un ejemplo, ¿no? A través de un ejemplo. El gobierno de la iglesia, la supervisión de los ancianos. Ahora, también habíamos dicho, hermanos, los ejemplos incidentales. Debemos usar ejemplos incidentales. Son situaciones circunstanciales que tienen que ver con la cultura, costumbres, tiempos de escritura de personas o pueblos que por ende no tienen fuerza obligatoria. Es decir, ¿en qué lugar está el mandamiento y qué son solamente las situaciones circunstanciales que nos llevan al mandamiento? Habíamos vuelto, hermanos, a la cena del Señor, ya habíamos visto en Marcos 14, 12 al 17, 22 al 25, donde nos estaba mostrando algunas circunstancias en cuanto al tiempo, en cuanto a la cultura, ¿no? Vemos nosotros la cultura, vemos las personas, vemos el lugar, vemos el preparativo de la Pascua, vemos el tiempo también, vemos el evento y vemos nosotros el ejemplo aprobado. Es decir, ¿cuál de estas es el ejemplo aprobado? Es decir, el mandamiento a seguir. ¿Es la cultura? ¿Son las personas? ¿Es el tiempo? ¿Es el lugar? ¿Es la preparación? ¿Es el evento? ¿O es, hermanos, dónde debe participarse en el futuro? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que necesitamos hacer. ¿Ok? Y, por supuesto, cuando vemos aquí, de cierto digo que no beberá más del fruto de la vida hasta que el día que lo beban nuevo en el reino de los cielos, es un ejemplo aprobado para nosotros la iglesia. ¿Por qué? Como vimos anteriormente, las iglesias lo hacían en el primer siglo, ¿no? En el primer siglo. ¿Ok? El resto solamente son circunstancias que llevaron a, a decirnos del evento y a decirnos que esto debe hacerse en el futuro. Y vemos que la iglesia lo hace. ¿Ok? Lo mismo, ejemplos incidentales o circunstanciales. Cuando nosotros pensamos, y desde aquí empezamos, hermanos, del estudio realmente, esta noche, y voy a ir con un
un poquito más de calma, un poquito más pausado para que nosotros entendamos. ¿Ok? Ejemplos incidentales, como decía, son circunstancias, circunstancias que llevan al evento en sí. Por ejemplo, el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versos 13 al 16 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ok. Cuando vemos nosotros este ejemplo, nosotros debemos pensar, ¿qué parte de los ejemplos que vemos aquí, de la historia que vemos aquí, ¿no? ¿Qué parte es la parte importante aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la parte importante? Mire aquí. Aquí está diciendo de Juan. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan. ¿Quién era Juan en este contexto? El bautizador. ¿Sí? El que iba a bautizar. Al Jordán. ¿De qué está hablando cuando dice al Jordán? Está hablando del lugar. ¿No? Entonces después vemos que hubo una conversación entre ellos. Dice, entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió del agua. Nosotros vemos, hermanos, el evento. Entonces, cuando vemos el evento, esa es la parte, hermanos, esencial, el ejemplo esencial, ¿no? Que tenía que ser bautizado el Señor Jesucristo. La parte incidental, hermanos, o circunstancial, fueron las cosas que ayudaron a que se cumpla el evento. Pero miren, por favor, el error cuando no se considera de manera correcta, eh, no se ve la diferencia entre ejemplos esenciales y ejemplos incidentales o circunstanciales. Mire, hoy en día, por ejemplo, hay gente que cree bautizada en un río, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen que Jesús se bautizó en el río, y si Jesús se bautizó en el río, entonces yo tengo que ser bautizado en el río. ¿Qué pasa si es que X persona no es bautizado en el río? Esa persona, hermanos, de pronto piensa y dice que no ha sido bautizada como Cristo, que no ha sido añadido al cuerpo de Cristo. Entonces, si le bautizan en otro lugar, es decir, en una piscina, si le bautizan, hermanos, en un bautisterio, en la mente de esa persona dice que de pronto está mal bautizada. Pero hermanos, cuando nosotros vemos el tema del bautismo, no importa el lugar. Si importara el lugar, todos tendríamos que irnos al Jordán. Todos tendríamos que irnos al río Jordán para ser bautizados en el río Jordán y decir que estamos bien bautizados. Que sería una cosa absurda, ¿no? Yendo un poquito más adelante en lo absurdo, por ejemplo, aquí dice que Juan lo bautizó. Eso significaría, hermanos, que tendría que resucitar Juan el Bautista para bautizarnos. Cosa imposible. Entonces, hermanos, ni el lugar ni el bautizador son importantes a la hora de bautizar.
Recuerde, por favor, lo que dice aquí Jesús. Pero Jesús le respondió, dice ahí, deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Y estaba hablando acerca de ser bautizado. No estaba hablando acerca de que Juan tenía que bautizarle necesariamente o tenía que estar en el Jordán. Simplemente fueron circunstancias que llevaron a, que fueron una ayuda para cumplir el bautismo de Jesús. Entonces, dice, entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Hermanos, que hay ejemplos circunstanciales, en este caso en lugar del bautizador, y hay ejemplos esenciales que llega a ser el evento, es decir, el hecho de que Jesús tenía que ser bautizado, ¿no? Entonces, hermanos, uh, si alguien dice que tiene que ser necesariamente ser bautizado en el río, está equivocado, está equivocado, ¿no? La Biblia, hermanos, le pone importancia al bautismo, que uno tiene que estar arrepentido completamente y ser bautizado, no importa dónde sea bautizado, el asunto que sea en agua y sumergido. ¿Ok? Otro ejemplo, el saludo entre cristianos, Romanos 16, 16. Dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Saluda todas las iglesias de Cristo. Entonces, en base a este texto, muchos concluyen, hermanos, muchos concluyen que en cada iglesia local tiene que saludarse con ósculo santo. Ósculo quiere decir beso, ¿no? Un beso. Que en cada congregación tiene que ser bautizado, perdón, tiene que ser saludado con beso la persona. Ahora, es interesante mirar, hermanos, que a veces los que afirman esto piensan en saludar con beso de hombre a mujer o de mujer a mujer, pero no piensan en saludar con beso de hombre a hombre. Eso sí no piensan. Si fuéramos, hermanos, si cuando ese con ósculo santo fuera el mandamiento en sí, eso significaría que tendríamos que darnos los besos entre hombres también. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es del siguiente. El punto es que cuando dice ósculo santo es la cultura, hermanos, primitiva del primer siglo, ¿no? Los judíos, ¿no? Cuando dice con ósculo santo. Entonces, nuestra cultura, aquí en esta parte del mundo, sobre todo aquí en Ecuador y en muchas partes, normalmente entre los hombres no nos saludamos con beso, nos saludamos con la mano. Entonces, depende de la cultura donde estemos, el saludo siempre será válido como lo hagamos. Pero aquí vemos nosotros el mandamiento. El mandamiento dice, saludaos los unos a los otros. Este es el mandamiento. El mandamiento es saludarse, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a saludarnos? Depende de la cultura donde vivamos, donde estemos. En este caso dice aquí, con ósculo santo, porque era así la cultura de ese tiempo, ¿no? Entonces nosotros vemos, hermanos, cosas circunstanciales, ejemplos circunstanciales y vemos ejemplos esenciales en este caso, ¿no? Interpretando la autoridad bíblica. Principios para identificar y aplicar correctamente los ejemplos aprobados. Vamos a otro punto, hermanos. Ya vemos los ejemplos esenciales, los ejemplos circunstanciales. Ahora les invito a ver
hermanos, la ley de la uniformidad, es decir, la unidad. La unidad en la doctrina, la unidad en los mandamientos, ¿no? La unidad en la práctica. Muchas veces, amados hermanos, muchas veces nosotros aprendemos la doctrina de Cristo a través de los mandamientos, perdón, a través de los ejemplos, como habíamos dicho, ¿no? En este caso, el ejemplo debe concordar con toda la enseñanza de un tema. Note, el ejemplo debe concordar con toda la enseñanza de un tema, tanto en el contexto inmediato como remoto, es decir, en todos los otros lugares en el Nuevo Testamento. Y el resultado será unidad del tema. Por otro lado, cuando una práctica es ordenada sin tomar en cuenta los contextos, la ley de la uniformidad es violada. ¿Ok? Es decir, hermanos, para hacerlo más sencillo, a veces una práctica, hermanos, una práctica que manda la Biblia, no la encontramos en un solo capítulo, no la encontramos solo en pocos versículos o un versículo. A veces sí. Por ejemplo, cuando nosotros habíamos hablado acerca de cuándo debemos participar en la cena del Señor, lo encontramos solamente en un texto. Pero cuando nosotros hablamos de un tema, muchas veces no lo encontramos, hermanos, en un solo texto. Pero son ejemplos o llegan a ser ejemplos que son una ley para nosotros. ¿Ok? Vamos a mirar, hermanos, a través de la Biblia este punto. La ley de uniformidad en los ejemplos. Este punto. La salvación. Pensemos en la salvación en los ejemplos de conversión. En los ejemplos de conversión. Hermanos, cuando nosotros pensamos en la salvación, nosotros sabemos que nosotros necesitamos cumplir con varios pasos de salvación, con varios pasos que nos llevan a la salvación, ¿no? Ciertos mandamientos. Pero esos mandamientos no se encuentran enumerados en un solo pasaje, sino que nosotros debemos unir el tema para sacar la conclusión o la inferencia, como habíamos dicho. Pero eso muchas veces lo aprendemos por medio de los ejemplos, ¿no? En este caso, de conversión. Vamos a mirar. Por ejemplo, en Pentecostés, en el día de Pentecostés. Nosotros vemos, hermanos, que se arrepintieron y se bautizaron. No dice nada más, ¿no? Dice arrepentíos y bautícese. ¿Para qué iban a bautizar? Para el perdón de pecados. Vemos otro ejemplo de conversión, los samaritanos. En Hechos capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 13, vemos en el verso 12 que ellos creyeron, dice la Biblia, y luego que creyeron, dice la Biblia, se bautizaron en el versículo 12 y 13, ¿no? O sea, es decir, ya ahí explícitamente, de forma explícita, no nos está mostrando que se arrepintieron, sino ahí nos está mostrando que creyeron y fueron bautizados. El caso del eunuco, en Hechos capítulo 8, versos 35 al 39, dice que creyó en el verso 36 y 37. Dijo, creo. Confesó en el verso 37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en el verso 38 vemos que se bautizó. Pero no vemos, hermanos, literalmente que diga
que se arrepintió. Y al final dice que fue gozoso en el verso 39, ¿no? Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, versos 1 al 18. Vemos literalmente, hermanos, que se bautizó, dice la Biblia, que fue y Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cuál fue el resultado? Ah, se lavó de los pecados, pecados lavados, ¿no? Pero literalmente, hermanos, literalmente, Ananías no le dijo, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que creer, usted tiene que confesar, usted tiene que bautizarse y de ahí lavar los pecados. No le dijo así, ¿no? No le dijo así. Cornelio, Hechos capítulo 10, verso 34 al 38, creyó en el verso 43 y después dice la Biblia, después de hablar varias palabras acerca de la salvación, dice la Biblia que se bautizaron para el perdón de los pecados. Lidia, en Hechos 16, versos 13 al 15. Ahí muestra, hermanos, que se bautizó. En el verso 15. Ahí la Biblia dice que ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Y después dice que se bautizó. No dice la Biblia que el apóstol Pablo literalmente ahí predicó acerca de creer, de arrepentirse, de confesar, perdón, de confesar, pero sí habló de bautizarse. Por eso se bautizó. El carcelero, ahí muestra que creyó. Él dijo, ¿qué debo hacer? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Hechos capítulo 16, verso 25 a 34. Y luego dice la Biblia, en el verso 8, primero dice que creyó, ¿no? Que crea, y luego vemos aquí que se bautizó, ¿no? Y se regocijó con los suyos de haber creído a Dios. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Ahí aplicamos, hermanos, la ley de uniformidad en los ejemplos. ¿Qué nos enseñan los ejemplos? Los ejemplos nos enseñan que para ser salvo, una persona inconversa necesita oír la palabra de Dios. Ahora, ¿solo oyendo la palabra de Dios es salvo? No, según lo que vemos en los ejemplos. No es salvo todavía. Más creer. Nosotros vemos, hermanos, que para ser salvos necesitaban creer. Ahora, ¿solamente necesita creer? Los evangélicos nos dicen que sí, que necesita tener solo fe, ¿no? Que si es que hace otra cosa, como bautizarse, llega a ser, hermanos, una obra. Bueno, aquí dice que creía, más arrepentirse. Es decir, una persona que oye la palabra, que cree y se arrepiente, ¿ya es salva? No. También la palabra de Dios nos habla de confesar, que necesitamos confesar. Ahora, oír la palabra de Dios, creer, arrepentirse y confesar, ¿es suficiente para ser salvo? No, según los ejemplos. Tiene que bautizarse. Es decir, oír la palabra, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser la salvación. Entonces, hermanos, cuando vemos los ejemplos de conversión de las personas inconversas, hermanos, no vemos
en tantas y cuantas palabras, diciéndoles exactamente lo que necesitan hacer, sino que nosotros necesitamos ver varios ejemplos en los cuales las personas hicieron para ser salvos. Y cuando unimos todos esos ejemplos, nos enseña que nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios completamente. No solamente oír, no solamente creer, no solamente arrepentirse, no solamente confesar, sino también bautizarse. Y ahí alcanza la salvación. ¿Sí? ¿Cómo aprendemos esto? A través de los ejemplos. Hermanos, ni siquiera el Señor Jesucristo enumeró uh, los actos de salvación. O sea, no dijo, vayan y prediquen el Evangelio y díganle a las personas que deben oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. No. En Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En Mateo dice, bautizándolos en el nombre de Jesucristo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros concluimos que hay 5 pasos de salvación? A través de los ejemplos aprobados. ¿Qué? La ley de una enfermedad en los ejemplos. El modelo para la ayuda a los santos o a los cristianos necesitados de iglesia a iglesia. Hermanos, escuche bien. Muchas prácticas que nosotros como iglesia lo hacemos vienen a ser a través de los ejemplos que vemos nosotros en la Biblia. Es decir, cómo los primeros cristianos efectuaron los mandamientos de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Por ejemplo, nosotros vemos la iglesia en Antioquía. ¿Qué era la iglesia en Antioquía? Una iglesia local. Hechos 11, 27 al 30. ¿No? Veamos, por favor, veamos. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días un profeta ascendía de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Ok? Entonces aquí nos muestra, hermanos, que la iglesia en Antioquía envió ayuda por esta calamidad que iba a suceder, dice, conforme a lo que tenía, ¿no? Conforme a lo que tenían, enviaron la ayuda a las iglesias locales de Judea, ¿sí? A las iglesias locales de Judea. Este es el modelo o el patrón o el ejemplo a seguir, ¿no? Es decir, ¿cómo ayudamos a los necesitados de otra iglesia? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo aprendemos eso? A través de ver los ejemplos que llegan a ser aprobados. Las iglesias de Macedonia y Acaya, iglesias locales. Romanos capítulo 15, verso 25 al 27, nos dice lo siguiente. 15, 25 al 27. Dice más, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Qué? Entonces, lo mismo, que la ayuda. Vemos la ofrenda, que nos dice en el verso 26, hacer una ofrenda,
Para los pobres, esto nos indica, hermanos, una ayuda limitada, no para todo el mundo, no para así gente o hermanos que están en las posibilidades, sino para los pobres y a los santos en Jerusalén, o sea, para los cristianos. La iglesia en Corinto, 16, 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice la Biblia aquí, de la siguiente forma, 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, ¿no? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces. Verso 3. Dice, cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Y esto continúa en el eh, 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, ¿no? Aquí dice poner aparte, ofrenda, poner aparte algo, ¿sí? ¿Para qué es? Para suplir las necesidades. 2 Corintios 8, 14, 9, 12. Ahora, llevado a la iglesia en Jerusalén, según vemos el versículo 3 aquí, cuando haya llegado a quienes hubiese destinado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahora, ¿cómo nosotros aprendemos en cuanto a la ayuda de cristianos necesitados en otra iglesia? No lo aprendemos por mandamiento directo. Es decir, Pablo no decía, ustedes deben hacer de esta forma y de esta forma y de esta forma y de esta forma, como enumerando. No, lo aprendemos a través de los ejemplos, de cómo lo hicieron. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la iglesia local envió la ayuda directamente a otra iglesia local, no a través de centralizar los fondos en una iglesia principal o una iglesia madre. Y eso es lo que vamos a ver después. ¿Ok? La ayuda recogida a través de la ofrenda, no de rifas, la venta de algo o la venta de algo, ¿no? Es decir, no inventaron formas diferentes para tener la ofrenda, ¿no? No lo hicieron de formas diferentes. La ofrenda, hermanos, es tal como decía aquí, ¿no? Poner aparte algo, según haya prosperado. ¿Ok? No de otras formas, no conseguir el sostenimiento de la iglesia de otras formas. Tercero, ¿qué nos enseña? Para los necesitados, no para una institución de evangelización, benevolencia creada por las iglesias. Para los necesitados entre las iglesias. Y vemos que enviado para los necesitados de la iglesia, no para los inconversos. No para los inconversos. Hay hermanos que como doctrina tienen que el dinero de las iglesias, el dinero que se recoge en las ofrendas, o las ofrendas, es para los cristianos y también es para los inconversos. Así es como enseña, que es para los cristianos y que es para los inconversos. Cosa que nunca vemos un ejemplo de dineros enviados a gente inconversa. Siempre vemos el dinero enviado a las iglesias. ¿Ok? Ahora, este punto, hermanos, parte de esto quiero ampliarlo en el siguiente diagrama. La ley de uniformidad en los ejemplos. Solamente, y eso quiero hacer énfasis, solamente
por medio de las iglesias locales se llevaron a cabo el trabajo espiritual. ¿Sí? Solamente por medio de las iglesias locales se llevaron a cabo el trabajo espiritual, ¿no? Miramos aquí, la iglesia, una iglesia local, haciendo el trabajo de evangelismo y llevando el evangelio al mundo. Aquí vemos otra iglesia local enviando a sus obreros para predicar al mundo, no a través de otra forma, no a través de otra institución. Notemos, por favor, lo que nos dice la Biblia. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. ¿Qué vemos aquí? Vemos un ejemplo. Un ejemplo, hermanos, que llega a ser aprobado. No es circunstancial. Es un ejemplo esencial. Este ejemplo llega a ser un mandamiento para nosotros. Esto nos enseña, hermanos, que eh, cada iglesia local hacía su propio trabajo, en este caso, de evangelismo. No usaba otros medios, ¿no? Sobre todo lo que hoy hacen, a inventarse otro tipo de organizaciones para que cumpla el mandamiento que fue ordenado a a las iglesias locales. Ley de uniformidad en los ejemplos, la edificación. Lo mismo, cada iglesia local hacía la obra de edificación. Por eso, solamente por medio de las iglesias locales se llevaron a cabo el trabajo espiritual. ¿Sí? 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. O sea, cada iglesia local hace su obra de edificación. Ahora, solamente por medio de las iglesias locales se llevaron a cabo el trabajo espiritual de benevolencia. Es decir, de iglesia a iglesia, de iglesia a iglesia. Ya habíamos visto eso. 1 Corintios 1:4. Ok. Aquí nosotros vemos, hermanos, que nos dice, haced vosotros también de la manera que ordené. ¿En qué? En las iglesias de Galacia. En las iglesias de Galacia. Aquí nos dice el mandamiento y nos dice la forma de cómo usaron ese dinero, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y cuando haya llegado a quien nos hubiese designado por cartas, os enviaré para que lleve vuestro donativo a Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos aquí? También vemos, hermanos, un ejemplo aprobado, ¿no? De cómo se usó el dinero para los necesitados, ¿no? ¿Quién lo hacía? La iglesia. ¿A dónde llevaba? A la iglesia, ¿no?
la ley de uniformidad. Solamente por medio de las iglesias locales se llevan a cabo el trabajo espiritual. Las iglesias, y aquí es el punto, las iglesias inventan otra organización aparte de la iglesia local, por ejemplo, las sociedades misioneras mundiales. Eso es común, hermanos, en las iglesias evangélicas. Es decir, las iglesias centralizan su obra, evangelismo, edificación, benevolencia, sobre todo, hermanos, benevolencia, ¿no? En una sociedad misionera. Inventa otra organización para que haga el trabajo. Pero según el ejemplo aprobado, solamente las iglesias locales son llamadas a hacer el trabajo, no por medio de inventar otras instituciones. Aquí nosotros vemos eso, no haciendo la iglesia local su trabajo, sino colocándola en otra institución, en este caso Sociedad Misionera, que viene a ser la sede central, ¿no? Y por supuesto, mediante esta sociedad misionera, esta institución humana, está ejecutando el trabajo, ¿no? El trabajo de evangelismo, edificación, benevolencia. Esto es una falsa organización. Es una organización completamente desconocida en la Biblia. No existe un ejemplo, no existe un mandamiento directo, no existe una inferencia para uh, inventarse otro tipo de organización. No existe. En los ejemplos, hermanos, apostólicos, aprobados, solo vemos a la iglesia haciendo su trabajo. Esta es la entidad que Dios designó para hacer. Ahora, hoy en día, ¿qué nosotros vemos? Nosotros vemos, hermanos, lo que se llama ahora la iglesia patrocinadora. ¿Qué es las iglesias patrocinadoras? Básicamente funcionan como una central de otras iglesias. Que una iglesia hace el trabajo por otras. Esta iglesia patrocinadora crea instituciones aparte de la iglesia para hacer la obra con la cooperación de muchas iglesias. O sea, esta iglesia que se vuelve central crea otras instituciones no bíblicas para ejecutar el trabajo. ¿Dónde existe el ejemplo en la Biblia, el ejemplo aprobado para esto? No existe, ¿no? Por ejemplo, la iglesia patrocinadora inventa un campamento de recreación, un colegio, un orfanato, una radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ejecuta el trabajo, ¿no? Pero por medio del ejemplo, nosotros vemos que solo la iglesia es la entidad mandada a hacer el trabajo espiritual. Pero nosotros vemos, hermanos, a hermanos en Cristo inventando otra organización, otra forma de organización, y a la vez inventando, hermanos, instituciones fuera de la Biblia, ¿no? Cuando nosotros vemos esto, hermanos, llega a ser una apostasía. A muchos hermanos en Cristo no les interesa, no les importa. Dicen que esto no importa, ¿no? No importa cómo se lleve la obra, cómo se haga la obra, no importa. Que estas cosas lleguen a ser, hermanos, como parte de la iglesia. Y sí, tienen razón, son como parte de la iglesia, pero son desconocidas en la Biblia. No existe, ¿no? Es decir, llegan a ser empresas humanas, empresas humanas. Ahí hacen la obra de evangelismo, educación, benevolencia, ¿sí? Y llega a ser una falsa organización.
Ahora vamos a otro principio, la ley de aplicación universal. Los ejemplos apostólicos aprobados son el modelo que debe ser aplicado universalmente. Ningún ejemplo debe ser considerado como obligatorio cuando éste no puede ser aplicado universalmente. Por ejemplo, y aquí vamos a hacer de una forma general, ¿no? Ley de aplicación universal, el ejemplo de la iglesia. En el primer siglo, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros vemos a la iglesia actuando, cuando vemos a la iglesia practicando, ¿no? Vemos en el primer siglo cuál era su autoridad. Ahora que estamos en el siglo XXI, la pregunta es, ¿la autoridad debe ser la misma o no debe ser la misma del primer siglo? Para que nosotros seamos la iglesia de la Biblia, seamos hermanos del pueblo de Dios verdadero, necesitamos, hermanos, copiar exactamente la práctica del primer siglo, de los hermanos del primer siglo. La autoridad, ¿no? El nombre, ¿no? Hablamos del gobierno, hablamos de la doctrina, hablamos de la conversión, la forma de convertirse, la forma de salvarse. Hablamos la forma de adorar, así como fue en el primer siglo, debe ser en el siglo XXI. Hablamos del trabajo de la iglesia. Entonces, en todo esto y en muchas otras cosas más, no solamente esto, como digo aquí, debe ser el mismo hoy. Así como fue en el siglo primero, debe ser en el siglo XXI, sin añadir y sin quitar. ¿Ok? Bueno, hasta ahí llegamos nosotros con el estudio en esta noche, hablando de los ejemplos aprobados que llegan a ser obligatorios para nosotros como cristianos y la iglesia local. Espero, hermanos, que esto sea útil, muy útil, sobre todo para los que estamos predicando la palabra del Señor en nuestros púlpitos, en las iglesias locales. Amados hermanos, si Dios permite, nosotros continuaremos con este mismo tema, hablando acerca de las diferencias necesarias. Les doy las gracias, que Dios les bendiga grandemente y damos paso a nuestro hermano Jaime.